Buenas, buenas, buenas. Vamos a ver el tercer y último video de los métodos de resolución numérica de ecuaciones. Acá vamos a ver dos métodos más, dos algoritmos más. Dos por el precio de uno en realidad. Bien, recordamos los dos problemas con los cuales se trabajaron en los otros videos. El del proceso químico que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Y el problema de la relación entre la temperatura y el calor específico a presión cero del aire. No me voy a centrar demasiado en esto porque ya se trabajaron o se analizaron un poquito más en los otros videos. En los videos anteriores hablamos básicamente de bisección y de Newton-Raphson. Newton-Raphson era mucho más eficiente, pero tenía problemas por cualquier lado y había que tener mucho cuidado. Entonces, aún con los cuidados que requiere Newton-Raphson, requerían algunas cosas que cuestan. Por ejemplo, la evaluación de la derivada. Como habíamos visto, vamos a tener que hacerla a mano, la derivada. Si bien se puede hacer de manera automática, lo vamos a tener que hacer a mano. Y más allá de eso, había muchos posibles inconvenientes, como que la derivada se anulara, oscilara, divergiera, etc. O sea, en algunas funciones, evaluar una derivada puede no ser problemático, pero en otras funciones que son más complejas, sí. Si estuviste intentando resolver el problema, no el del calor, el del agua, y ya esa derivada lleva su trabajo, y uno pone un paréntesis mal puesto, un mínimo, algo, un detalle, un puntito mal puesto, y no funciona después. Entonces, si en lugar de usar la recta tangente usamos otra recta, como lo que es la recta secante, yo sé que te acordás seguro de las primeras clases de cálculo 1 o análisis 1 o mate 1, en donde para llegar a la recta tangente se usaban rectas secantes en donde los dos extremos, los dos puntos, se iban acercando. Bueno, ahora estamos haciendo básicamente eso. Volviendo atrás. Entonces, el tercer método que vamos a ver es el método de la secante. Pero como dije, esto es un 2 por 1, porque junto con el método de la secante vamos a ver otro método al mismo tiempo. Bien, hablemos un poco de historia. Este método en realidad surge de lo que se llama el método de la falsa posición, que es el cuarto método que vamos a ver, el 2 por 1, que viene de la antigüedad. Es un método muy clásico porque es el de encontrar la recta que pasa por dos puntos y usar esa recta para aproximar a la función, y viene desde la antigua Babilonia. Recién en el siglo XVI, Cardano demuestra y lo generaliza un poco, porque antes simplemente se utilizaba, generaliza, pero no el método de la secante como tal, sino el método de la falsa posición. Ya ahora vamos a ver los dos métodos y en qué difieren. Y recién en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se lo define como un método de la secante y se lo presenta como una modificación del método de Newton. Entonces se toma esta idea del método de la falsa posición, que Cardano ya había demostrado y generalizado, se toma el método de Newton y entre ambos se hace algo. ¿Qué se hace? Esto se hace. Se toma uno de los resultados del matemático más grande de la historia, se lo peleo a cualquiera con eso, y es la aproximación en diferencias finitas hacia adelante de la primera derivada. Esto por ahora hacia atrás, lo vamos a tomar como simplemente una parte anecdótica. Al final de la materia lo vamos a trabajar como tema, lo de las diferencias. Básicamente es el cociente incremental, pero lo estamos haciendo hacia atrás. Eso quiere decir que el h, en lugar de sumarlo, lo vamos a restar. Y no entra el límite acá. Por eso también se llaman de diferencias finitas. O diferencia sola, porque solo me interesa el cociente incremental. Pero el hacia adelante y el hacia atrás hace alguna diferencia. En este caso vamos a ir hacia atrás en la primera derivada. Por eso el h se está restando. Si lo ponemos en términos de elementos de una sucesión, vamos a decir que el x sub i menos h sería el nodo anterior, el elemento anterior. Entonces, si yo estoy parada en un xi, el anterior sería el xi menos 1.
Y fíjense que el h es la diferencia entre estos dos puntos. Bueno, entonces formalicemos un poco esto. Teníamos algunos resultados de Newton-Raphson. Newton-Raphson lo escribíamos de esta forma. Calculábamos el nuevo candidato a ser raíz haciendo esta cuenta. Vamos a traducir esto en términos de sucesión para que se parezca a lo anterior. Sería como decir de esto. Si yo parto de un A, ese A va a ser mi X sub I, el término siguiente de la sucesión, mi próximo candidato, va a ser el X sub I más 1. Entonces, si reemplazamos este resultado de Newton y metemos dentro, en el lugar de la derivada, las diferencias hacia atrás de Euler, nos queda esto. Reacomodamos un poco para operar un poco más fácil y no tener tantos niveles, y nos queda esto. Y esto no está tan mal. Porque si lo miramos con cariño, ahora voy a volver al A y el B para que lo reconozcan con más facilidad. Si tomamos como que X sub I es el A y el anterior es un B, por ejemplo, queda esto. Fíjense cómo lo reescribimos un poquito. La resta acá de los dos nodos sería el B menos A. Y acá la resta de las imágenes. Y esto que está acá no es otra cosa que la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Y al multiplicarle por el menos f de a y sumarle el a, lo que nos queda es la ecuación de la recta despejada. O sea que esta sería la raíz de la recta que pasa por a f de a, b f de b. O, lo que es lo mismo, la raíz de la recta que pasa por x1, f de x1, f2, f de x2. Y nuevamente, al igual que en los casos anteriores, si el módulo de esto es menor al epsilon, ya terminamos. Y si no, volvemos a hacer esta cuenta. Ahí redefinimos estos valores. El x sub i, ahora lo que antes era el a, ahora va a ser el c. Y lo que antes era el b, ahora es lo que habíamos definido como a. Como que los corremos a los valores. El método de la secante es muy similar en este sentido al método de Newton, porque también funciona con la idea de una recta. Entonces tiene muchos de los mismos problemas, solo que nos ahorramos la parte de la derivada. Pero la lógica es más o menos la misma. Partimos de un intervalo, ahora sí un intervalo, x0, x1. Para el método de la secante no hace falta que cambie de signo. Acá en el dibujo, en el gráfico que estamos trabajando, sí hay un cambio de signo, pero la verdad es que no hace falta para el método de la secante. Y lo que hacemos es buscar la raíz de la recta que pasa por x0 y 0 y por x1 y 1. Y luego descartamos el elemento más viejo, en este caso sería el x0, y nos quedamos con la recta, con los puntos x1 y x2, y la recta que pasa por esos valores. Ahora descartamos el más viejo, que viene a ser el x1, y armo la recta que pasa por el x2, f de x2, x3, f de x3. Y así vamos avanzando. Algunas observaciones del método de la secante. Primero, en cada iteración, el valor se reemplaza siempre con la misma secuencia, en el mismo orden. Esto que decía hace un rato, descartamos el más viejo y reemplazamos los nuevos valores. O sea, teníamos un A y un B, con eso calculo un C, y ahora se reemplazan, si este es el anterior, no importan los nombres, repito, no me interesa cómo se llaman, si se llaman X sub 1, X sub 2, X sub 5, A, B, C. Lo que me interesa es que descarto el más viejo, que en esta notación sería el A, y el B pasa a ser el más viejo, el C ahí, y con eso calculo un nuevo C'. Y el cuarto método que vamos a ver, por eso les decía que esto venía en un 2×1, es que si en lugar de partir de cualquier intervalo, partimos con las condiciones de disección, es decir, que la función sea continua y que en los extremos
tenga valores diferentes de signo, tenga signos diferentes, o sea que si hay un cambio de signo. Y el cambio de las variables no se hace siempre en el mismo orden, sino que se hace de manera tal que en lugar de descartar el más viejo, descarto el que tenga el mismo signo, o sea, me quedo con el cambio de signo, siempre busco el cambio de signo. Ese es el método de la falsa posición. El método de la secante es un método abierto, igual que el de Newton. El de la falsa posición es un método cerrado, como bisección. El método de la secante puede ser divergente, igual que Newton-Raphson, porque es un método abierto, mientras que el método de la falsa posición siempre converge porque es un método cerrado. Sin embargo, cuando converge, el método de la secante es mucho más rápido que el método de la falsa posición. Más observaciones. Al igual que lo que ocurre con el método de Newton-Raphson, puede pasar que al calcular alguna de las rectas resulte que el valor no está en el dominio de la función, ya sea porque estamos dividiendo por 0, por ejemplo, o porque se nos fue del intervalo. Yo tengo una función que tiene un intervalo acotado en donde yo sé que es continua y derivable, incluso podría serlo, pero fuera de ese intervalo yo no sé lo que pasa. Y acá, como en la recta uno no la controla, podría pasar que caiga en algún elemento fuera del dominio. También, análogo al caso en el que la derivada se anulaba, podría ocurrir que tengamos dos imágenes iguales, por lo tanto la recta que las une va a ser horizontal y estaríamos dividiendo por 0 también. Y al igual que el método de Newton, también podría oscilar entre dos o más valores. Este método, como dijimos, es abierto, lo cual quiere decir que la convergencia global no está asegurada. Pero si arrancamos con valores bastante cercanos a la raíz, la convergencia es lineal, como el método de bisección, pero de orden phi, 1 más raíz de 5 sobre 2, que es algo así como 1,6. El método de la falsa posición tiene una convergencia también asegurada de orden 1, igual que el método de bisección. Y veamos, en el primer problema, acá teníamos la situación, esto sería el código para hacerlo con el método de la secante, y el método de la falsa posición sería casi idéntico modificando el while. Dentro del while, en lugar de hacer la asignación de los cambios de variables, como se hacen siempre en el mismo orden en la secante, tendríamos que poner un condicional que pregunte si hay o no cambio de signo, y en función de esa respuesta, hacer el cambio de las variables. En el segundo problema y en el primero, entonces, queda de esta forma. El primer problema, comparando los tres resultados, fíjense que la fracción molar nos dio más o menos la misma en todas, porque teníamos la misma precisión, pero en bisección se tardaron 16 iteraciones, mientras que en Newton solo 3. Secante se tardó 4 y en la falsa posición 13. Y en el segundo problema, que era un polinomio, por lo tanto una función mucho más amigable, todas tardaron relativamente poco. Pero fíjense que bisección le gana, en este caso, a la falsa posición y a la secante. Pero porque en la mayoría de los casos depende mucho del intervalo en el cual estemos trabajando. Consideraciones y cuidados finales. Hay un problema con las raíces múltiples, y es que como no cambia de signo en las raíces con multiplicidad par, no es tan fácil aplicar bisección o falsa posición, y tenemos que recordar y tener cuidado con los intervalos que elegimos o con los puntos de inicio, porque si hay una raíz múltiple seguramente tenemos un punto en el cual la derivada es 0, y por lo tanto podemos tener problemas con la parte de la convergencia en Newton-Raphson y en el método de la secante. En las raíces múltiples no solo f de x, sino que también la derivada se va a aproximar a 0, y ese es el problema. Los métodos de Newton-Raphson y de la secante contienen o la derivada o la aproximación de la derivada en el denominador, y eso hace que al ser casi una división en 0, la recta puede irse muy lejos. Si hay dudas, como digo siempre, al foro o me escriben o comentarios, y si no, ya están más que listos para hacer ejercicios, porque con este video termina la parte de resolución numérica de ecuaciones y punto, ecuaciones a secas. Nos vemos en los próximos videos.